Slava Ukraini, gloria a los héroes. Soy Darina Tkachenko desde el corazón de Ucrania. Hoy desarrollaremos el tema de la educación, que es dura de matar, en estos tiempos de guerra. Esto es Análisis Detallado. En este programa trataremos temas actuales de Ucrania y el mundo. ¿Ya estás suscrito a nuestro canal? No te pierdas de las noticias actuales sobre Ucrania y el mundo. Pon dedo arriba en este video y deja un comentario. Esto no cuesta nada, pero para nosotros es un gran apoyo porque así se promueve este canal. Somos UATV Español. Nos puedes encontrar en Facebook y YouTube. 3.798 instituciones educativas resultaron dañadas por bombardeos y ataques. De ellos fueron completamente destruidos 365. El agresor afirma que ataca exclusivamente las instalaciones militares de nuestro país. En cambio, el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania ha recopilado numerosos hechos y argumentos que refutan esta afirmación. Las tropas rusas están destruyendo escuelas, universidades, guarderías y orfanatos. El mayor número de instituciones educativas dañadas y destruidas se registró en la región de Donetsk. Las regiones de Kharkiv, Gerson, Dnipropetrovsk, Mykolaiv y Zaporizhia también sufrieron pérdidas importantes. En agosto del 2023, las pérdidas directas en el sector educativo se estiman de 9.700 millones. Las mayores pérdidas por destrucción y daños a las instituciones educativas se producen en las regiones de Kharkiv, Donetsk, Chernigiv, Zaporizhia y Kiev. También podemos ver en Safe School in UA que es un recurso que documenta y proporciona estadísticas de las instituciones educativas ucranianas destruidas en tiempo real, y lo pueden ver con sus propios ojos. Bueno, amigos, con nosotros en el estudio, aquí en Kiev, nos acompañan dos personas maravillosas. Galina Chernyuk, profesora de español y subdirectora de escuela, y Diana Osmanova, estudiante de la Universidad Nacional Lingüística de Kiev. Gracias por asistir. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Slava Ukraini, Героям Slava. Slava. Bueno, después de esta información de lo que escucharon y lo que pueden ver en lo que viven el día al día, ¿qué se puede decir de cómo es esta situación con lo que comenzó la guerra a gran escala, ¿verdad? Desde febrero del 2022, ¿cómo cambió la situación con los niños en la escuela, por ejemplo? Era gran tragedia. Y cuando empezó la guerra, me llamó la directora y ha dicho, los niños no pueden ir a la escuela y las profesoras no pueden ir a la escuela. Y solamente directora y las subdirectoras estaban en la escuela los primeros días, el 24 de febrero, y después la escuela empezó a trabajar como un punto de la defensa civil. ¿Qué significa eso? En la escuela estaban las personas que viven en las casas que están cerca de la escuela. Ellos tenían miedo. La escuela está en los alrededores de la ciudad y se oían los golpes, y nosotros veíamos cómo fusilan estas camiones y la gente tenía mucho miedo. Por eso las personas estaban en la escuela y dormían en la escuela. Y nosotros arreglamos el orden. Prestamos diferentes servicios a esta gente. ¿A la población civil que se Sí, encontraba cerca? la población civil. ¿Y los profesores iban, apoyaban también? No todas las profesoras, solamente la administración, la directora, las subdirectoras y algunos obreros que trabajan en la escuela. Estábamos 24 horas en la escuela. Impresionante. Sí, y así duraba un mes.
Y a Y era finales... constantemente, día a día, durante Día a un día, mes. pero yo no cada día, y 3 días yo estaba Ajá. en casa y después llegaba a la escuela otra vez y noche y día estaba en la escuela. Y a finales de marzo, no lejos de la escuela, fue la explosión muy grave y la escuela también sufrió. Fueron destruidas las ventanas, algunas ventanas cayeron y por eso vivíamos como podíamos y la gente después no podía vivir en la escuela. Pero dentro de poco tiempo el enemigo fue expulsado de la región de Kiev y empezamos a pensar cómo hay que unir a nuestros alumnos. Empezamos a conectar con ellos dónde están, si están dispuestos a empezar los estudios. Si están físicamente, no salieron. Físicamente, algunos se fueron al extranjero, algunos se fueron a otras regiones de Ucrania, pero había muchas que estaban en Kiev durante todo ese tiempo. Y nosotros les prestamos, vamos a empezar los estudios a distancia en la plataforma electrónica Zoom. No solamente para dar los conocimientos a los alumnos, sino para hacer comunicación, Claro. para apoyarles. ¿Y qué pasa con los más pequeños? Por ejemplo, tener comunicación, digamos, con los adolescentes que ahora crecen y parece que ya nacen con el ordenador. Pero, ¿cómo es dar educación a los más pequeños, como por ejemplo primer año de estudio? Los primeros grados ya estudiaban en la escuela medio año y ellos ya sabían leer y escribir un poco. Impresionante. Y por eso, como podíamos, enseñábamos y pasábamos a estudiar, seguíamos a estudiar. Pero el año siguiente ya tenían que empezar a estudiar los alumnos de primeros grados y la escuela no tenía refugio. Y era muy, muy difícil enseñar a los chicos muy pequeños, enseñar a escribir y leer a distancia por monitor. ¿Monitor? Sí, sí, sí. Por monitor de, Claro. de nuestros gadgets. Claro. Y era muy, muy difícil. Y los padres y los hijos querían ir a la escuela. Y por eso alquilamos el refugio en la guardería infantil, que está muy cerca de la escuela, pero era pequeña, solamente 50 metros cuadrados, y por eso ¿Cuántos niños podían entrar en estos 50 metros? Para cada alumno 1 metro cuadrado. Por eso invitamos 50 alumnos por la mañana y 50 alumnos por la tarde. Pero en 2 turnos. En 2 turnos. Y primeramente los niños de primeros grados y de segundos grados estudiaban y era muy difícil porque tenemos problemas con electricidad, con internet y no podíamos dar clases a los agua, calefacción, a conexión, otros alumnos, no podíamos dar clases, pero después ya paso a paso y en el segundo trimestre empezamos a ingresar a la escuela, empezamos a invitar a la escuela a los alumnos de todos los grados una vez a la semana, una vez a 2 semanas, un poquito. Para los alumnos puedan comunicarse entre es muy importante, ¿no? Socializar. Sí, sí. Y además teniendo penas,
tal vez un padre o una madre que se fue a la guerra, tal vez alguien murió, falleció o fue atacado o algo y necesitan compartir sus penas con también alumnos o con sus compañeros, con sus profesores. Sí, por eso así estudiamos todo el año escolar anterior. No, es impresionante, es muy importante entender desde adentro lo que vive el ucraniano más chiquitito, ¿sí? Los padres que lo acompañan y todo el trabajo que hacen los profesores para que en estos tiempos de guerra tan difíciles la educación continúe. Continúe y no se para ni para un día. Solamente un mes, el febrero de 2022, no dábamos clases y después empezamos a trabajar a principios de abril. ¿No? Y seguíamos trabajando todo el año escolar y el año anterior, pero ahora tenemos el refugio y todos los niños están en la escuela y los profesores trabajan y las maestras. Justo hablando de los más pequeños, quisiera contar un poco qué es sobre los niños, porque los niños realmente son el futuro de una nación y Rusia está atacando nuestro futuro. Misiles balísticos lanzados hacia la población civil de Jersón destruyeron completamente el jardín de infantes. Ahora no hay lugar para los pequeños. Ahora los padres ya no tienen dónde poder dejar a sus hijos. Veamos este caso. En la noche del 24 al 25 de enero, el ejército ruso 2 veces atacó con misiles balísticos a Jersón, uno de los cuales dio en el territorio de un jardín de infantes. Encima que los padres tuvieron que sacar a sus niños, tuvieron que irse de la ciudad. Ahora destruyen este jardín de infantes. Acá vienen todos, lloran y dicen, mi jardín querido, ya no me acuerdo cuánto trabajo acá. Trabajé de profe, metodista, directora. Debe ser unos 25 años. ¿Cuántos niños pasaron por aquí? ¿Cuántos buenos padres? Todos vienen y lloran. Este barrio de Jersón limita con Antonivka. Aquí los edificios residenciales sufrieron los ataques incontables. Bueno, viendo este material, vemos el nivel de destrucción que puede haber, cuántas vidas afectadas de las personas que mueren por estos ataques, los que salen heridos, los edificios afectados o destruidos, como en este caso, y vemos cómo afecta también en general toda la parte de la organización de una vida normal, de que los niños puedan ir a aprender algo nuevo, de que los padres puedan ir a trabajar y poder dejar a sus hijos, y todo esto se pierde. Pero en el caso de los estudiantes, interesante, Diana, tú eres estudiante, ¿cómo es tu testimonio, cómo es tu vida durante este periodo de la guerra a gran escala? ¿Cómo ha sido la Sí, historia? de hecho es un tema muy doloroso para todos los niños en Ucrania, para nosotros, porque los niños ya no están niños, la guerra les quitó la infancia y es muy terrible. ¿Verdad? Y ahora nos vamos a la universidad, Sí. ¿sí? Y los niños van a las escuelas, ¿sí? Pero al comenzar la guerra de gran escala, fue como imposible estudiar en las aulas y teníamos una educación a distancia. ¿Y cómo te pareció esa experiencia a ti como estudiante? Para mí fue muy difícil comenzar esa educación porque yo aprendí el idioma y es muy importante para mí y para nosotros, para los estudiantes, aprender el idioma en vivo. Es verdad. Sí. Y también ahora comenzamos a estudiar en las aulas y para mí es oportunidad muy increíble porque yo comencé a hablar, a comunicar con mis amigos, con los estudiantes, con profesores en vivo. También
practicaremos mucho. Ujú. Y para nosotros es más fácil sentarnos en refugio, ¿sí? Ujú. Pero para los niños, por ejemplo, que son más pequeños, 3 y más años, es muy difícil. Estar en un lugar frío, Sí, cerrado, sin ventanas. ellos van a un jardín de infantes, ¿sí? Y tienen que sentarse varias horas Sí. en un refugio, sino, por ejemplo, tener una siesta, tienen que despertarse y es muy difícil para ellos. Y en Ucrania ahora no tenemos solo alarmas, pero también ataques. Rusia atacó mucho a Ucrania y también los centros de educación, los diferentes centros de educación. Por ejemplo, en Donetsk, en el este, en Lviv y también en Kiev, en centro de la Ucrania también. Ujú. Es verdad que los ataques Sí. no han parado nunca desde el 2014 en la frontera con Rusia, pero es verdad que desde el 2022 es algo totalmente otra escala porque está en todo el país, por supuesto más en los territorios que ya están ocupados temporalmente, por supuesto, y están lanzando su terror a estas otras ciudades, ¿no? ¿Cómo Sí, sientes tú eso? Tú eres de Kiev, ¿verdad? sí, sí. ¿Cómo lo sientes en la capital? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si comienza la alarma de la que tú estabas diciendo y tienes que ir a la universidad, ¿cómo eso puede complicar este proceso? Entonces eso ¿O si da, estás en la universidad? sí, ¿Cómo es? eso da mucho miedo Ujú. y ah, es muy difícil como comentar eso porque Mm, todos los estudiantes, todos nosotros tenemos miedo de los ataques de Es que uno Rusia. no sabe qué puede pasar. Sí, pero simplemente tenemos que ir al refugio Ujú. y es todo. Y también yo creo que no tenemos otra opción, no queda otra opción. Tenemos que estudiar, tenemos que levantar nuestra economía, ¿sí? Tenemos que desarrollar nuestros conocimientos y es más efectivo hacer en las aulas, en las universidades, en las escuelas. También comunicarnos porque es muy importante en ese momento. Es verdad. No, la verdad que estás diciendo algo que tiene mucho sentido para las personas, porque uno no puede frenar, comenzó la guerra y frenar y dejar de seguir viviendo. Sí. En tu caso, tú estás tratando de aprender un idioma en la que no tuviste oportunidad de ir presencialmente y practicarlo. Ahora tienes y yo te veo que estás muy feliz Sí, por sí. poder ver a tus amigos, hablar con tus profesores, practicarlo, hacer algunas cosas de estudiantes, cosas que no pudiste hacer antes. Sí. Pero a la vez expresas que sientes miedo porque no sabes qué puede pasar. O sea, es una dualidad que vive a diario una persona. Y si hablamos del colegio, ¿sí? De los pequeñitos, ¿cómo es esa parte de la organización? ¿Cómo es, digamos, comienza la alarma aérea a las 7 de la mañana? ¿Hay algunas reglas para saber si los niños tienen que ir o no? Sí, hay reglas. Las personas tienen que ir al refugio cercano. Ujú. Y los que viven cerca de la escuela, ellos van al refugio de la escuela Ujú. con sus padres, sus abuelos y están allí. Reciben a todos. Reciben a todos. Después del alarme, las personas mayores se van de la Ujú. escuela y los niños van a sus clases. A trabajar. Pero los que viven más lejos, ellos tienen tiempo para llegar a la escuela y añaden a los estudios cuando llegan a la escuela. Se puede llegar a la lección siguiente o cuánto tiempo se necesita Ajá. para llegar a la escuela. No tenemos que estar
ausente, que poner ausente, el alumno va a la escuela después del alarme. Y seguimos trabajando, estudiando, y ya los niños saben qué hacer. El alarme, Impresionante. ellos tienen señales que empiezan sí, Ajá, en alarme, interesante. y dicen a las profesoras que no tienen esta señal. Se levantan, cogen agua, Sí. galletas y van al Ah, refugio. qué organizados. Primeramente los más pequeños, después añaden del segundo piso más grandes y después los mayores. Ellos saben, pero es difícil estar mucho tiempo en este refugio, Claro. porque los alumnos pequeños no pueden estar sentados todo Claro. el tiempo. Y es que no es tanto espacio, ¿no? Y a pesar de que se necesita todo, pero no es tanto espacio. No tenemos la posibilidad dar las lecciones porque allí hay mucho ruido. Cada uno dice una palabra y Se escucha todo. y escuchan todos. Pero todos tienen la posibilidad de estar sentados, dibujar, leer, jugar a diferentes juegos. Pero los alumnos no están acostumbrados a estar sentados 2 o 3 horas. Ellos quieren moverse. Impresionante, pero ¿cómo usted, como su profesión, que es trabajar con los más pequeños y con los mayores de secundaria, cómo en general los niños comprenden su realidad de que están en una guerra? ¿Hay algunas, no sé, matices especiales como para explicar? ¿O cómo se maneja esa situación con los niños? Los niños comprenden todo. Ujú. Ellos comprenden que la situación es muy grave, pero los niños son los niños. Ellos no tienen otra niñez. Su niñez coincide con los años de guerra y por eso ellos quieren y jugar y estudiar y hacer amistades y pelearse. Ellos viven con su vida. Jugar al fútbol. Sí, ellos viven con su vida. Ellos No tienen otra realidad. no tienen otra realidad. Es difícil cuando fallecen sus padres, por ejemplo, cuando fallecen los graduados de nuestra escuela, y es algo terrible, pero no hay otra realidad, no hay otra realidad. A veces se ríen, a veces lloran un poco. Los niños como son los niños. Impresionante. Diana, y siendo ya una persona adulta, ¿sí? Tú que puedes sacar tus propias conclusiones, comprender, poder manejar tus emociones o no manejarlas a rato, ¿cómo en la universidad, cómo tú manejas esta realidad que tú tienes? ¿Tienes compañeros muchachos que no pueden salir del país porque estamos en periodo de Sí, guerra? por supuesto, tenemos los alumnos, muchachos, y es, sí, es nuestra realidad y no tenemos otra opción, pero yo creo que tenemos que ser fuertes, tenemos ser como fuertes, sí, y Tenemos todo que resistir. resistir, sí, porque nadie lo más lo hará, solo nosotros. Y los muchachos, sí, yo creo que es difícil entender que tú no puedes viajar, por ejemplo, o algo así, pero no podemos viajar, no en ese momento. Tenemos una guerra de gran escala y es nuestra realidad. ¿Y tú sientes algún tipo, lo voy a llamar así, pero no es nada lírico, sino tú sientes dentro tuyo algún tipo de misión por ser justamente en estos momentos así, Sí, vivir en este sí, tiempo? porque yo soy ucraniana y es mi casa. Yo tengo que, sí, yo no puedo militar, yo tengo que, estoy aquí. Claro, si no manejas un arma, entonces Sí, por lo sí. menos Sí, puedo desarrollar mis conocimientos, puedo estudiar, puedo trabajar, puedo
hacer algo para nuestros muchachos, ¿sí? En la guerra, los en que la están, los guerra. militares, Sí, ¿verdad? sí. No, en general es muy importante lo que estás diciendo porque uno entiende la parte de adentro, lo que siente un ucraniano que vive acá, que vive en esta situación, sea por más pequeño que sea, o ya estudiante desarrollándose en esta vida, formándose en esta vida, y un adulto que, que ya tiene su profesión, que ya tiene su vida estable y todo, y esta guerra movió todo. ¿Qué se podría decir? ¿Qué se podría aconsejar a los que nos ven afuera, en otros países? A ellos le da mucha pena ver lo que está pasando. Muchas personas lloran al ver estas imágenes. Pero ¿cómo explicar de que es importante de que otros países nos apoyen, nos ayuden, que ayudar con armas es bueno, no es ayudar a una guerra, sino que es ayudar a un país que trata de defenderse? ¿Qué mensaje podemos decir a esos padres de allá, de afuera? Ucrania viva, Ucrania trabaja, Ucrania enseña a sus hijos y ellos creen en su futuro mejor, en su futuro pacífico. Y muchos niños quieren vivir en Ucrania y aquí quedarse en Ucrania. Y tenemos la esperanza que todo termine y vamos a vivir en un país pacífico. Es lo principal para nosotros. Es verdad. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es muy importante su testimonio porque así uno puede entender lo que realmente está pasando dentro nuestro y dentro del país. Gracias, Galena. Gracias, Diana. Y bueno, vamos, amigos, con esto. Vamos a concluir este programa. Dejen sus comentarios desde qué país nos están viendo y qué temas les gustaría que desarrollemos por este medio. Recuerden, Ucrania es fuerte y haremos de todo para vencer.